Hola, bienvenidos a todos. Vamos a retomar nuestro desarrollo de la materia de derechos reales con la unidad que sigue, que es la unidad número 7, la prescripción de los derechos reales. Para eso voy a comenzar compartiendo mi pantalla. No sé si se alcanza a ver bien. ¿Me avisan, por favor? Sí, se ve, se ve. Muy bien. Esta unidad es importante que la comprendamos porque atraviesa a todas las materias, a todos los derechos reales que tenemos nosotros en el régimen de nuestro Código Civil y Comercial. La prescripción y los institutos de la prescripción, como la suspensión, la interrupción, se aplican a todos los derechos reales, de alguna u otra manera. Hay algunos que tienen una aplicación mayor que otras, pero en general todos se ven afectados por el instituto de la prescripción. ¿Pero qué es la prescripción? Nosotros ya en materias anteriores de la formación de abogado vimos en obligaciones, por ejemplo, la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria. Por supuesto que para poder llegar a este desarrollo que tenemos nosotros aquí, es necesario que recordemos o que retomemos esos conceptos porque son conceptos plenamente aplicables a esto que vamos a ver en esta unidad, solo que, claro, con las especificaciones que corresponden a la materia de derechos reales, como vamos a ver ahora. Desde luego que la prescripción puede ser tanto adquisitiva como liberatoria, dependiendo de lo que busquemos nosotros. Si por un lado estamos hablando del nacimiento de un derecho real, producto del transcurso del tiempo y de la posesión, en ese caso estamos hablando de una prescripción que opera de manera adquisitiva, es decir, para generar el nacimiento del derecho real. Y si hablamos nosotros de la prescripción como una finalidad o un modo de producir la liberación obligacional, la extinción de una obligación, en ese caso la prescripción no será adquisitiva, sino será liberatoria. Normalmente en los derechos personales, en contratos, en obligaciones en general, nosotros vemos o estudiamos el instituto de la prescripción desde ese punto de vista, desde el punto de vista liberatorio, ¿sí? Como un modo de extinción de las obligaciones. En derechos reales, mayormente estudiamos la prescripción desde un punto de vista adquisitivo, desde un punto de vista originario para la adquisición del dominio. Del dominio, digo, pero eventualmente puede tratarse también de alguna otra figura. Puede ser la propiedad horizontal, puede ser el caso de que se presenten dos o tres sujetos que en forma conjunta están efectuando la posesión de un objeto por el transcurso de tiempo que marca la ley, en ese caso será el condominio. En consecuencia, el derecho real estudia la prescripción mayormente desde el punto de vista adquisitivo. Sin embargo, también vemos en derechos reales, o estudiamos en derechos reales, la prescripción desde el punto de vista liberatorio. Liberatorio. En ese sentido, como les decía, además de ser un modo originario, la prescripción para adquirir el dominio, cosa que vamos a ver en el desarrollo de la unidad siguiente, cuáles son los otros modos originarios de adquisición del dominio, y si hay un modo originario de adquisición del dominio, cuál entonces es el modo derivado de la adquisición de ese dominio. También cabe aclarar que con el instituto de la prescripción, que implica la extinción para alguien de un derecho respecto de una cosa y para otro sujeto la adquisición de derechos sobre esa cosa, implica que esa
esa nueva titularidad que se origina a raíz de la prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión, implica que el usucapiente, la persona que produce o promueve la usucapión, no puede mejorar la condición jurídica del objeto que adquiere, especialmente en el tema del ejercicio de las defensas. No puede ejercer defensas que anteriormente no las haya ejercido el dueño anterior. Por ejemplo, si el dueño anterior no ejerció acciones vinculadas con derechos sobre medianeras, en la prescripción adquisitiva, el adquirente por usucapión no puede plantear como si no hubiera un pasado respecto de ese inmueble, no puede plantear defensas o acciones que no planteó el dueño anterior. Y a su vez, en la prescripción, no es que se origina un borrón y cuenta nueva, ¿sí? En la prescripción adquisitiva se deben mantener, se deben respetar todas las servidumbres que pesen sobre el inmueble y todos los gravámenes que eventualmente posea el inmueble. ¿Por qué existe entonces la prescripción? ¿Cuál es su explicación ontológica, su fundamentación jurídica? Bueno, por un lado, los derechos se ejercen y si no se ejercen se pierden. Más que nada los derechos que tienen un contenido patrimonial. Eventualmente la imprescriptibilidad tiene que ver con aquellos derechos vinculados a objetos que no están en el comercio, o que se refieren a derechos personalísimos, o a derechos humanos en general, pero todos los derechos relacionados con objetos que sí están en el comercio son prescriptibles. De manera tal que, en primer lugar, lo que se pretende es otorgar celeridad al tráfico comercial desde el momento en que no se mantiene inmóvil la condición de dominio o la situación en la que se encuentra un titular respecto de un objeto, llámese derecho real de dominio, cuando esta persona se desinteresa y no ejerce las defensas o las acciones que le corresponden en consideración a su situación de titular dominial. Entonces, se castiga esa negligencia, ¿sí?, de una persona que, vamos a hablar, por ejemplo, de la prescripción adquisitiva larga, usucapión 20-añal o prescripción 20-añal, como quieran ustedes denominar a la misma. En ese caso, el titular del dominio tuvo que mantenerse durante 20 años en absoluto silencio o en absoluta inacción respecto de la cuestión posesoria de su inmueble. No tuvo que haber ejercido actos posesorios respecto de su inmueble, pero peor todavía. Tuvo que guardar silencio o tuvo que mantenerse en la inacción cuando otra persona estaba ejerciendo actos posesorios a título propio, es decir, con la intención de adquirir el dominio del objeto, o como decimos muchas veces, con animus domini, ¿sí?, con la intención de conducirse como titular, porque no se trata de un acto posesorio de un comodatario, o un acto posesorio de un locatario. Estamos hablando de una persona que se conduce como titular, como si fuera el dueño. Entonces, no es solamente una inacción o pasividad ante la posesión que otra persona ejerce sobre el inmueble que es ajeno, sino que directamente es consentirla mediante esa inacción. No es solo no poseer uno, sino consentir que el otro la esté poseyendo y esté ejecutando actos posesorios. Y no por un tiempo que es corto, 5, 10,
o 15 años, no, estamos hablando de 20 años. Entonces, se castiga esa inacción, se castiga esa negligencia en aras de favorecer el tráfico comercial, es decir, la situación en la que la riqueza va cambiando de mano, va pudiendo ser objeto de transacciones, de garantías, de subdivisiones, de desmembramientos, de afectaciones al dominio fiduciario, es decir, de una compraventa, todo lo que implique un acto comercial relacionado al objeto. Pero además, también la prescripción apunta a un interés o responde a un interés de tipo social, de tipo social. Si en un examen se preguntara a alguno de ustedes, pueden ir activando el micrófono si quieren, se les preguntara, ¿qué interpretan ustedes con eso de que la prescripción tiene una fundamentación de tipo social? ¿Qué responderían? Bueno, no se atropellen por responder. Tampoco es un examen, era una hipótesis, en el supuesto de que alguien les preguntara. Bueno, básicamente lo que se puede a ello responder es que hay un interés de tipo social desde el punto de vista de que, por un lado, desde luego que es un instituto que tiende a evitar el ejercicio de la justicia por manos propias, ¿sí? Porque el instituto de la prescripción hay que hacerlo valer en una instancia judicial. Entonces, eso para empezar. Pero segundo, que desde el momento en que alguien está planteando la prescripción adquisitiva, por ejemplo, de un terreno donde, por ejemplo, hay una vivienda unifamiliar de parte de los que son los poseedores de ese inmueble, poseedores hasta el momento, si quieren ustedes, ilegítimos, ¿no? Desde ese momento, al otorgársele la adquisición del dominio por prescripción adquisitiva, lo que se está haciendo es, de alguna manera, un reconocimiento, o bien otorgándole una ayuda o dándole la posibilidad a esta persona que plantea la prescripción para que pueda hacerse titular del dominio, ¿sí? Y que pueda poseer un elemento, un bien, donde poder sustentar, en el caso de un inmueble, el hogar familiar. Entonces, hay una cuestión también allí de cohesión social, de, si quieren ustedes, solidaridad. El derecho en este caso castiga la inacción, beneficia el tráfico jurídico, pero también otorga una ayuda a quien quizás está en ese carácter por no tener directamente un techo, o bien tenerlo en carácter de poseedor ilegítimo durante 20 años o más. Con lo cual, allí es donde se verifica la cuestión social, que por otra parte no es solamente un altruismo a secas, sino es un altruismo que puede darse desde el derecho solamente por la inacción durante 20 años de quien es titular del dominio o sus sucesores. Estamos hablando de que no en cualquier caso opera. La prescripción tiene requisitos específicos y uno de ellos, como les había dicho, es el de poseer en forma ostensible durante 20 años mínimo en el caso que estamos hablando nosotros, que es el caso más paradigmático, que es el de los bienes inmuebles. Ahora bien, ¿cómo se puede ejercer la prescripción adquisitiva? ¿Cómo se puede plantear? Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de la prescripción 20añal, se cumplen los 20 años y automáticamente, pregunto, ¿puede la persona decir, bueno, me voy a ir a la escribanía y retiro mi título, o me voy al registro de la propiedad inmueble y solicito que se inscriba a mi persona como nueva titular del dominio por prescripción? ¿O es necesario un procedimiento judicial? Bueno, creo que lo dije, hace falta instar un proceso legal para hacerse del dominio del bien.
¿sí? Por lo menos en aquellos bienes que son registrables. Los bienes que no son registrables, en los bienes que no son registrables no es necesario, pero en los bienes que son registrables hace falta una instancia legal para declarar la prescripción. Ahora, ¿cómo se puede dar esta instancia judicial? Se puede dar, en primer lugar, por un proceso autónomo, como una acción, ¿sí? Acción de prescripción adquisitiva, o bien se puede plantear como una excepción. Normalmente, cuando se plantea una acción reivindicatoria, es decir, el titular del dominio solicita que le sea devuelto un inmueble que ha sido usurpado o que sigue siendo poseído por quienes eran los locatarios que se niegan a abandonar el inmueble. En ese caso, claramente no prospera el desalojo porque lo que está disputado allí es la posesión. Entonces, si lo que se disputa es la posesión, el desalojo no prospera, lo que prospera es la acción reivindicatoria. Ahora bien, si la acción reivindicatoria se plantea en contra del poseedor y este poseedor acredita que durante 20 años estuvo poseyendo, pero a título de dueño, es decir, habiendo producido lo que en unidades anteriores estudiamos como la interversión del título, en ese caso, a esa acción de reivindicación que recibe el poseedor, si quieren, siguiendo el ejemplo del poseedor veinteañal, tendrá que plantear no una acción de prescripción contra esa persona titular registral que pretende reivindicar el bien, sino que tendrá que plantear una excepción de usucapión, que es como una contrademanda o, técnicamente hablando, como una contraversión, donde se plantea la contestación, pero en el mismo momento ya se plantea también la excepción, ¿sí? Contraviene el demandado con esta especie de contrademanda, como les digo, planteando la prescripción. Por eso se dice que se plantea como excepción. Así como existe en el derecho procesal, la habrán visto, la excepción de prescripción, la excepción, bueno, este es el caso, la excepción de pago total, de pago parcial, la excepción de incompetencia, etcétera, bueno, o de falta de legitimación o de falsedad, así también se puede plantear la excepción por prescripción. Bien. En el caso de los tipos de prescripciones que se verifican, nosotros tenemos dos, ¿sí? En primer lugar, la prescripción adquisitiva, el código nos da un ejemplo, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros poder reconocerla muy rápidamente, aunque como les dije, esto viene ya de vieja data en la formación jurídica, porque nosotros vemos el instituto de la prescripción ya desde las obligaciones. Pero ¿qué nos dice el código? Que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo que fija la ley, manteniendo la posesión de ese objeto, ¿sí? Si leemos el 1897, nos dicen: la prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por ley. Eso es esencialmente la prescripción adquisitiva. Hay una variante, como hemos dicho, que es la prescripción liberatoria, que es la que produce el efecto de extinguir una obligación, también por el transcurso del tiempo. Esa es la diferencia. A su vez, la prescripción puede ser de dos maneras. Puede ser breve y puede ser larga. Y se puede aplicar a los bienes muebles, a los bienes inmuebles, y en ambos casos, bueno, en el caso de los muebles, sean registrables o no registrables, en el caso de los inmuebles, siempre son bienes registrables. ¿Cuándo se da la prescripción adquisitiva breve?
Salud. La prescripción adquisitiva breve se da en los casos donde, por ejemplo, tratándose de cosas inmuebles, se considera, es un plazo de 10 años, ¿no es cierto?, cuando el que pretende la usucapión, el que pretende la prescripción, posee justo título y buena fe. En ese caso, estamos hablando de que no hay título suficiente, porque si hubiera título suficiente, no habría necesidad de plantear prescripción, sería instantáneo el nacimiento del derecho real. Si hay título suficiente y modo suficiente, se verifica la doble causa, lo que hemos visto como teoría de la doble causa, y automáticamente se adquiere el dominio del objeto. Pero cuando adolece de título suficiente, y tenemos justo título, es decir, es la escritura, celebrada con todas las solemnidades y formalidades y ante la escribanía más habilitada que exista en la República Argentina, pero donde el titular otorgante de la, por ejemplo, transferencia dominial, por venta o por donación, le falta capacidad o le falta legitimidad. Entonces, en ese caso, de faltar alguno de los dos elementos, el adquirente no adquiere un título suficiente, sino que adquiere un justo título. Ese justo título, ¿cómo se sanea? Se sanea, como hemos visto, de dos maneras. Uno, mediante la convalidación, que se verifica cuando quien transfirió algo y no tenía capacidad o legitimidad la adquiere después, ya sea que el hermano fue y firmó, ya sea que adquirió la mayoría de edad, o que cesó un estado de incapacidad que tenía. Ese derecho real transferido queda convalidado. Pero también hay otra forma, que tiene que ver con el transcurso del tiempo, es decir, el instituto de la prescripción. Así también se sanea el vicio del que adolece un justo título. Y ese vicio, entonces, se sanea en el caso de los inmuebles cuando se cumplen 10 años de la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de ese objeto, en este caso inmueble. En el caso de los muebles, la situación es distinta, porque ahí sí hay que hacer una distinción que seguidamente después la vamos a hacer. ¿Qué nos dice el 1898? Entonces, la prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe, que es lo que estamos hablando en el ejemplo, se produce sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Durante 10 años. Y después hace la distinción, que después vamos a detallar, si la cosa es mueble, hurtada o perdida. Cuando dice hurtada, no limita solamente al tipo penal específico hurto, también incluye el robo, ¿sí? El plazo es de 2 años. Cuando la cosa es una cosa mueble, no registrable, por ejemplo, celular, el plazo para prescribir es de 2 años, ¿sí? Obviamente, estamos hablando donde el titular no ejercite ningún tipo de acción que interrumpa el cómputo de la prescripción. Ya vamos a ver. Ahora, si la cosa es registrable, estamos hablando de un bien inmueble registrable, un auto, una moto, el plazo de la posesión útil se computa a partir en que se registra el justo título. Entonces, una persona adquirió un vehículo por quien no tenía la capacidad para vendérselo, el registro no verificó esa circunstancia y lo inscribió. Desde el momento en que se verifica la posesión, ¿sí? Y se registra eso, recuerden que los automotores tienen un carácter registral constitutivo, con lo cual desde que se registra la posesión de ese vehículo, ahí comienzan a correr el plazo y se necesitan 10 años para purgar la posesión, el título de este objeto bien mueble registrable. Bien. El 1899 nos menciona el caso de la prescripción adquisitiva ya
más larga, ¿no es cierto? Estamos hablando de la famosa veinteañera. Y nos dice que, como ya mencioné, no hace falta, en este caso, la existencia, desde luego, no va a haber título suficiente, no va a haber justo título, porque el justo título no se purga, no se sanea con 10 años de posesión, sino que se necesita, en el caso de la falta de título, se necesitan 20 años. A esos casos se aplica la prescripción adquisitiva larga, a la posesión sin título, digamos, por 20 años o más. Es dable destacar que cuando nosotros estudiamos la posesión y vemos que la posesión ilegítima puede ser de buena fe, como se da en el caso de los justos títulos, o puede ser de mala fe. La mala fe es la que en estos casos es requerida para poder plantear la prescripción adquisitiva larga, pero también tengan en cuenta que un boleto de compra-venta, si uno quisiera hacer a través de un boleto de compra-venta inmobiliario plantear una acción de prescripción, no alcanzan 10 años para el planteo, porque 10 años solamente puede plantear el que tiene posesión por buena fe y justo título, pero como el boleto de compra-venta no es justo título, porque no es el modo en el que se transmiten los derechos reales y porque no hace a la incapacidad o falta de legitimidad del otorgante, solamente en los boletos se verifica buena fe. Pero al seguir siendo un poseedor ilegítimo, ¿sí? Porque adquirió el derecho, perdón, porque adquirió la posesión del modo en que no está establecida la norma, o mejor dicho, dicho en términos positivos, no adquirió el derecho de la manera que está establecida en la norma, no adquirió la posesión de la manera que establece la norma, si fuera un inmueble a través de un instrumento público, ¿sí? Que constituye título suficiente, que unido al modo que es la posesión, ahí sí se hace, ahí sí nace el derecho real. En este caso, para plantear la prescripción adquisitiva larga, tiene que haber una posesión de entrada sin título, ¿sí? Es decir, no hay justo título, no hay buena fe, ¿sí? Entonces, en ese caso el plazo es de 20 años, eso nos dice en 1899. Contra este poseedor, sin justo título, sin buena fe, no se pueden oponer, por ejemplo, nulidades basadas en la falta de buena fe o nulidades basadas en la existencia de vicios. Recuerden los vicios de la posesión, por ejemplo, que hubiera violencia, intimidación, abuso de confianza, y si se trataran de cosas muebles, también abuso de confianza, hurto, este, el ex estelionato, como lo veíamos antes. Bueno, eso en líneas generales, ¿no es cierto? Respecto de la posesión, cómo opera la posesión en la prescripción adquisitiva. Después tenemos la otra cara de la moneda, que es la prescripción liberatoria. En la prescripción liberatoria, una de las dos partes. Fíjense que estamos en derechos reales y no hablamos de partes, hablamos del sujeto y del objeto. Pero si hablamos de prescripción liberatoria, forzosamente tenemos que hablar de partes. Porque aunque se aplica mayormente, como dijimos, a los derechos creditorios, desde el momento en que se produce el contacto físico entre un sujeto y un objeto, entra en regulación ya el derecho real. Y muchas veces ese derecho real tiene o mantiene un vínculo contractual de los derechos, de las obligaciones, con lo cual se aplica en principio a todos los derechos creditorios, pero también se sostiene en algunos derechos reales que siguen sosteniendo un vínculo obligacional entre, por ejemplo, el usufructuario y el que da en usufructo, ¿sí? Entre el inmueble
que actúa como dominante y el inmueble servido, entre el superficiario y el que tiene la nuda propiedad o el derecho de superficie. Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer estas distinciones, ¿no? Lo que pasa es que la prescripción liberatoria no implica el nacimiento de ningún derecho. Lo que implica es la extinción de una obligación. Obviamente en el marco de algún derecho real o de algunos derechos reales. ¿Y esos ejemplos cuáles son? En primer lugar, el usufructo implica la extinción de, por ejemplo, de esa figura por el no uso durante el tiempo que marca la norma. ¿Y qué nos dice el 2152? ¿Cuál es ese plazo que tiene que dejar pasar el titular del usufructo para poder ver extinta su relación jurídica con el objeto? Bueno, son modos especiales de extinción del usufructo en el inciso C, el no uso por persona alguna durante 10 años, por cualquier razón. Fíjense ustedes que me está diciendo que si el usufructuante o el nudo propietario da en usufructo a otra persona y esa otra persona usufructuaria no utiliza ni manda a alguien a utilizar en su nombre, es decir, a un tenedor en su nombre, y por cualquier motivo durante 10 años no se utiliza, se extingue el usufructo. ¿Sí? Es una causal de usufructo. Entonces ustedes dirán, ¿dónde se da entonces la prescripción liberatoria allí? En que el nudo propietario, el titular del inmueble, que dio el usufructo de ese inmueble que le es propio a otra persona, se libera de esa obligación de tener que esperar a que se cumpla el plazo consagrado en el usufructo o la vida de la persona a favor de la cual se otorgó el usufructo, si fuera un usufructo vitalicio, y antes ya de que suceda esa condición resolutoria o ese plazo resolutorio, ya puede recuperar la propiedad plenamente, es decir, no solo que va a seguir siendo el nudo propietario, sino que además va a poder disponer de manera inmediata, al cumplirse los 10 años, de la no posesión por cualquier persona, ¿sí? El no uso del inmueble por cualquier, perdón, por persona alguna, por cualquier razón. En eso consiste la liberación, se libera el nudo propietario del usufructo. Ustedes dirán, bueno, pero el usufructuario, el nudo propietario quería que se conserve el usufructo, y sí, pero con este instituto se produce la prescripción que lo libera de la carga de sostener o de tolerar que el usufructuario tenga el uso y goce de este inmueble dado en usufructo. También sucede lo mismo con las servidumbres. En las servidumbres, como vamos a ver más adelante, tenemos un inmueble dominante y un inmueble sirviente. El inmueble sirviente tolera que, por ejemplo, sobre una fracción de su terreno se construya un pasillo que permita el ingreso desde el exterior, desde la vía pública, al inmueble que le pertenece al dominante. Y el inmueble que está aquí es el sirviente. Se produce entonces un desmembramiento del dominio porque ya una franja de 2 metros de ancho por 30 metros de largo, por ejemplo, serán afectados a la servidumbre, con lo cual ya tenemos allí un desmembramiento importante en contra del sirviente que debe tolerar el usufructo por parte del dominante. Sin embargo, eso también puede extinguirse, ese derecho que tiene el dominante, o esa carga, por así decirlo, o esa obligación que tiene el sirviente de que ese pasillo le siga sirviendo al dominante, se puede extinguir. Y también se puede extinguir por el no uso. ¿Qué dice el 2182 al respecto, en su inciso B?
son medios especiales de extinción de la servidumbre el no uso por persona alguna durante 10 años por cualquier razón. Lo mismo que me dice respecto del usufructo. De esa misma manera, y estamos hablando que el usufructo es un derecho real, la servidumbre es un derecho real, la superficie o el derecho de superficie es un derecho real. Sin embargo, esos derechos reales tienen un fuerte componente obligacional, no es como el dominio. El dominio, desde el momento en que nosotros tenemos el título suficiente, vamos a suponer a través de una compraventa, una donación, una compensación, dación en pago, el nacimiento obligacional que ustedes quieran, desde ese mismo momento ya nace el vínculo jurídico directamente entre el titular de la cosa y la cosa. No hay otra persona, porque los derechos reales no se ejercen contra otra persona, se ejercen erga omnes, es decir, el titular, que podría ser yo, el objeto, en este caso una cosa mueble no registrable, mate, contra todos los otros, erga omnes. Así pasa con el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, etc. Lo que sucede es que en el usufructo y las servidumbres, además de ser derechos reales erga omnes, nosotros tenemos una contraparte del otro lado, que en el caso del usufructo es el nudo propietario, el titular del derecho real será el usufructuario. Lo mismo pasa en las servidumbres, el dominante tendrá una contraparte que será el sirviente, el inmueble sirviente. Y en el derecho de superficie tenemos el superficiario y el titular del dominio, el titular del suelo. ¿Sí? Entonces, eso hace, lo mismo podemos hablar nosotros, no sé, de los dominios imperfectos, donde tenemos un derecho real, sí, el fideicomiso, el dominio fiduciario, pero tenemos un contrato de fondo que subyace a ese dominio o a ese derecho real que tiene un fuerte componente obligacional o de los contratos. En el caso de la superficie, también se extingue. Por el no uso, en el caso de, por ejemplo, si fuera plantar o forestar, durante el plazo de 5 años, y si fuera a construir, por el plazo de 10 años. Si no se ejecuta, si no se ejercita esas tareas, digamos, si el titular del derecho de superficie no ejecuta o no realiza esas tareas en ese plazo, se extingue el derecho de superficie, justamente. Vamos a ver y vamos a chequear especialmente esos plazos, 2124, que dice: el derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia expresa, vencimiento del plazo, cumplimiento de una condición resolutoria, por consolidación y por el no uso durante 10 años para construir y 5 para el derecho de plantar o forestar. Entonces allí se da la prescripción liberatoria y el titular del suelo recobra el derecho pleno sobre el inmueble que afectó a el dominio de otra persona por un tiempo determinado para plantar, forestar o construir, que es esencialmente el derecho de superficie. Bien. Entonces, ¿qué requiere, ¿qué requiere el derecho real? ¿O qué requiere nuestra materia para la verificación de la prescripción? Bueno, requiere dos cosas. La posesión, que debe ser ostensible, y con otros requisitos, y el cumplimiento del plazo. Dependiendo del tipo de objeto, la verificación de estos requisitos. La posesión dice que debe ser pública. Con esto, si la posesión se verifica en forma clandestina, ¿sí? Por ejemplo, fuera del conocimiento del titular o de las personas que viven en el entorno, o a través de horarios por ahí nocturnos, o a través de algún boquete o algunos accesos que
que están subrepticios u ocultos, donde se accede a través de otra edificación al inmueble que uno está poseyendo, no se verifica el requisito de que sea una posesión pública. Tiene que ser pública. Tiene que ser pacífica también. Esto es libre de vicios. Libre de vicios. No, también tiene que ser una posesión ininterrumpida. Ininterrumpida quiere decir que no haya, por ejemplo, un juicio en contra del poseedor para tratar de quitarlo de la posesión del objeto planteada por el dueño, el titular registral del objeto. Si se verifica que es pública, pacífica e ininterrumpida y se cumple con el plazo, dependiendo del tipo de objeto que se trate, se puede dar la prescripción. Ahora bien, vamos a hacer una distinción acá que normalmente pasamos por alto. La posesión debe ser, dice, pacífica. Y esto es que debe ser adquirida y mantenida sin vicios. Porque si la posesión se adquiere con vicios, violencia por ejemplo, y se mantiene con vicios, intimidación, en ese caso no comienza a correr el cómputo. ¿Sí? Tiene que cesar esa situación de conflictividad respecto de la posesión. La posesión tiene que ser pacífica. En el caso de que se adquiera con vicios o de que sea mantenida la posesión mediante algún vicio, amenazas, violencia, intimidación, abuso de confianza, etc., en ese caso va a comenzar a correr el plazo desde el momento en que cese la misma. Ahora dice que debe ser ininterrumpida. ¿Qué quiere decir ininterrumpida? Si una persona comienza poseyendo en el mes de junio, 1 de junio del 2020, por ejemplo, tiene que mantenerse en la posesión pública y pacífica, pero además ininterrumpida, si vamos a hablar de un bien inmueble y de mala fe, me refiero yo a una persona que no tiene justo título ni buena fe, tiene que mantenerse en la misma durante 20 años. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si la persona, por algún motivo, la persona que está poseyendo, es sacada a garrotazos? Entiendan, la expresión sería, despojada con violencia del inmueble que está poseyendo. Ustedes dirán, sí, pero no es el dueño. Está bien, pero no es el modo de despojar a una persona existiendo o estando vigente el Estado de Derecho. Para eso está el monopolio de la fuerza pública a través de las instancias judiciales y administrativas, a través de la fuerza policial, etc. Entonces, ¿qué sucede para poder interrumpir el cómputo de la prescripción de ese poseedor? Pues bien, ese poseedor tiene que estar, tiene que haber estado sin ejercicio de posesión durante 1 año desde el despojo. ¿Sí? Entonces, la persona cumplió o lleva, por ejemplo, 19 años de posesión, se lo despoja, ¿sí? No a través de un procedimiento legal, se lo despoja a la fuerza, y para que se produzca la interrupción del plazo y que comience de cero, se necesita que esa interrupción se mantenga por el término de 12 meses. Porque si en el transcurso de los 12 meses el despojado, aún un poseedor ilegítimo, y si quieren de mala fe, y si quieren aún que en su momento fue vicioso, si llegara a plantear alguna acción de despojo, alguna acción posesoria, algún interdicto procesal, y a consecuencia del mismo, si llegara a recobrar la posesión de la que fue despojado, aún siendo de mala fe, porque repito, no es el modo, tiene que requerirse el auxilio de la jurisdicción para eso, vuelve a contar, o sea,
aprovecha el tiempo transcurrido y continúa contando. Es decir, que para privar al poseedor para poder interrumpir a este poseedor y privarlo del beneficio de la usucapión, tenemos que privarlo también de la posesión durante un año, y sin que este poseedor a su vez plantee absolutamente nada. Con lo cual, es bastante finita acá la cuestión cuando se pone a analizar. Ahora, ¿cuáles son los plazos para poder ejercer estas acciones de prescripción? Bueno, en el caso de las cosas como hemos visto nosotros anteriormente cuando estudiamos el justo título, el título suficiente, ¿cuál es el título de las cosas muebles no registrables que no son robadas ni perdidas y que han sido adquiridas a título oneroso? La posesión. La posesión vale título, ¿sí? En el caso de las cosas muebles en esas condiciones que acabo de mencionar. Pero, ¿qué sucede cuando la cosa mueble, por ejemplo, es robada o perdida? Vamos a seguir tomando el ejemplo de una cosa mueble mate, ¿sí? O una cosa mueble termo. Es robada o perdida. En ese caso se necesita de 2 años para poder plantear la prescripción adquisitiva. Que en ese caso mayormente se plantea como excepción. Nadie se presenta a los estrados judiciales a decir, miren, yo hace 2 años robé esto y ahora quiero... No, no. Normalmente se plantea como excepción si es que en algún momento le llegaran a plantear alguna cuestión desde el punto de vista civil, alguna reivindicación. Es de 10 años en el caso de los muebles registrables, vamos a suponer automóviles o motovehículos, que no hayan sido robados ni perdidos desde el momento en que se registró el justo título o desde que la persona recibió el objeto del titular registral o de sus cesionarios o sucesores. Desde ese momento se consideran los 10 años para poder plantear la prescripción de cosas muebles registrables. También es de 10 años en el caso de inmuebles, tratándose de justo título y buena fe, porque si hubiera buena fe y título suficiente, es instantánea. La adquisición del dominio no necesita de ningún plazo para poder ser adquirido. Y es de 20 años en los inmuebles sin justo título, directamente. Y acá no hace falta entrar a distinguir mucho. No hay justo título, y ya no importa si es buena fe, mala fe, porque lo que hace que sea de 10 años el plazo para prescribir un inmueble es la existencia de un justo título. Un boleto de compra-venta necesita 20 años para plantear prescripción adquisitiva. Ustedes dirán, ¿y no es más conveniente plantear un juicio de escrituración? Sí, por supuesto. Estamos haciendo un análisis desde el punto de vista del instituto de la prescripción. La prescripción, a su vez, puede ser suspendida y puede ser interrumpida. Existe la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción. ¿Alguno de los presentes se anima a esbozar algún tipo de concepto o alguna idea respecto de cuándo hay suspensión y cuándo hay interrupción? ¿No entonces? Con confianza que esto queda grabado. Bueno, la suspensión de los derechos reales, o la suspensión, mejor dicho, de la prescripción, es aquella que se produce por el tiempo que señala la norma y que implica un congelamiento del plazo, ¿sí?, cuando se verifica la existencia de la causal de la suspensión, de manera tal que cuando finaliza el plazo que señala la norma, continúa el cómputo de la prescripción aprovechando el tiempo anteriormente transcurrido. Entonces, llevaba, no sé, 6 años de plazo y se produce la suspensión, por ejemplo, mediante una interpelación fehaciente,
y durante el plazo de esa interpelación fehaciente, que ya vamos a ver qué plazo tiene, deja de contar el tiempo. Una vez que finaliza ese lapso temporal que marca, en el caso concreto, la interpelación, sigue contando el tiempo desde donde quedó. Es decir, si se cumplieron 6 años, bueno, serán entonces, una vez que finalice la causal de suspensión, 6 años y 1 día, y 2 y 3 días, y así respectivamente. En el caso de la interrupción, la manera de operar es totalmente distinta y ya vamos a ver cómo se da. ¿Qué nos dice el artículo entonces 2539 sobre la suspensión de la prescripción? Que para poder encontrar, fíjense que acá ya hacemos algo nosotros importante respecto del análisis de esta materia. Tenemos que salirnos estrictamente de los derechos reales para irnos al libro sexto, donde se encuentran los derechos reales y personales. Es un libro con disposiciones comunes a los derechos reales y personales. Y en el artículo de su segunda sección comienza tratando la suspensión. Y ahí dice, la suspensión de la prescripción detiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Se aprovecha todo el tiempo transcurrido cuando finaliza el tiempo de la suspensión. Y uno de las hipótesis más específicas que se ven es el de la interpelación fehaciente. La interpelación fehaciente es aquella que se produce por medios admitidos como fehacientes. Normalmente es la carta documento, pero hoy tenemos otros medios fehacientes admitidos, inclusive con la última reforma que recibió el Código Civil y Comercial, a través del artículo 75, en el marco de la ley 27.551, la nueva ley de alquileres, se modificó el domicilio electrónico, ¿sí? El domicilio especial. Entonces se estableció que las partes podrán constituir domicilio especial a los fines del cumplimiento de sus obligaciones o para cursarse todo tipo de notificaciones o intimaciones. De manera tal que si una persona constituye un domicilio especial a través de SMS, WhatsApp, correo electrónico, instantáneamente y las partes se dejan constituido ese modo, una en su cuenta y el otro en la otra, automáticamente una notificación que se curse una a otra por ese medio tiene el efecto de ser considerada una interpelación fehaciente. Si se produce esa interpelación fehaciente, se produce una suspensión del cómputo de la prescripción. Y esa suspensión se produce por única vez y por el término de 6 meses, o un plazo menor si el derecho que se está interrumpiendo, o sea, la prescripción asociada al derecho que se está interrumpiendo, es menor. Fíjense que el 2541 establece, el curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho, contra el deudor o poseedor. Esta suspensión solo tiene efecto durante 6 meses o el plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. Entonces, durante 6 meses, vamos a suponer si la persona tenía el titular registral de un bien, le están quedando, no sé, le está quedando 1 año para plantear algún tipo de cumplimiento obligacional, ya sea por falta de pago, por ejemplo, le cursa intimación fehaciente y con eso congela durante 6 meses el cómputo del plazo, ¿sí? El plazo de prescripción. Vencidos los 6 meses, a partir de allí sigue corriendo el plazo de la prescripción. Lo mismo pasa con la mediación, la citación a mediación. El pedido de mediación tiene el efecto de actuar en forma suspensiva
del cómputo de prescripción, ¿sí? Suspende desde el momento del pedido de la mediación, ya sea desde la citación a mediación o desde la realización de la audiencia de citación, de la audiencia de mediación, y hasta cuándo suspende, cuál es el plazo que se mantiene congelado el plazo, vale la redundancia, cuál es el tiempo que se mantiene congelado el cómputo de prescripción. Bueno, hasta que se produzca la puesta a disposición de las partes del acta de mediación, ¿sí? Dice, el curso de la prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero, les dije. Y el plazo se reanuda a partir de los 20 días contados desde el momento en que el acta de cierre del pronunciamiento de mediación se encuentra a disposición de las partes. Una vez que notifican que ya está el acta a disposición de las partes, cumplidos los 20 días de esa notificación, se reanuda el cómputo del plazo. Después tenemos casos especiales en el 2543 que también implican la suspensión del cómputo de la prescripción. Y eso es, por ejemplo, entre cónyuges o convivientes, mientras duren en la situación de cónyuges o convivientes, vamos a suponer que son sujetos obligacionales y se deben cosas, o uno tiene un crédito y otro tiene un débito y contrajeran matrimonio, bueno, mientras dure o establecieran una unión convivencial, desde que se produjera la misma, se mantiene suspendido el plazo, ¿sí? Podrá retomar recién cuando cesen en carácter de cónyuges o de convivientes, ahí recién retomará el plazo. Lo mismo pasa con los incapaces, cesa cuando cesa el estado de incapacidad de la persona, o en el caso de las personas jurídicas, cesa cuando, o sea, se suspende el término de la prescripción, mientras las autoridades que dirigen a la persona jurídica, puede ser una empresa, una fundación o una asociación, sean los directivos de la misma, ¿sí? Y va a cesar, es decir, el plazo de suspensión culmina cuando dejan de ser las personas vinculadas a ese objeto, a esa empresa o a esa entidad comercial o civil. Bien, después tenemos nosotros el instituto de la prescripción. En la prescripción, el efecto de la interrupción implica básicamente un comenzar a contar de cero. Es decir, una vez que se produce la causal de interrupción, el efecto es que se tiene por no transcurrido el tiempo anterior y comienza a inicia, mejor dicho, un nuevo plazo, ¿sí? Esta interrupción puede darse de muchas maneras. Las maneras que nosotros más vemos en materia de derechos reales son los modos civiles, ¿no es cierto? Existe, por supuesto, una causal de tipo natural, que es la que está consagrada en el artículo 1929, que es aquella que se da cuando la relación de poder se conserva, ¿sí? Mediante el ejercicio de la posesión, ¿sí? Y mientras la misma no esté impedida por una causal transitoria. Estamos hablando acá de algún hecho, digamos, sobreviniente que interrumpa por la fuerza la posesión. Como yo les decía, en el caso de que sea despojada una persona y durante el término de 12 meses no planteare algún interdicto, alguna acción posesoria, ¿sí? Pero además, nosotros tenemos otras causales que son civiles. Primero, el reconocimiento de deuda interrumpe realizado en forma judicial, ¿no es cierto? Interrumpe el plazo. La promoción de un juicio interrumpe el plazo. La citación, el arbitraje interrumpe el plazo. Fíjense que dice arbitraje, no mediación. Y esas son, digamos, las causales más generales que se aplican tanto a los derechos personales como a los derechos reales. No sé si
¿Les queda alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? ¿Sí? Con esto finaliza lo que tiene que ver con la interrupción y la suspensión de la prescripción. Hay algo más que podemos decir nosotros que tiene que ver con el juicio de prescripción adquisitiva y la accesión de posesiones. Voy a referirme a esas dos cosas. Una posesión puede ser unida a otra posesión a través de un acto que puede ser, digamos, sucesorio, ¿sí? A través de una sucesión, la posesión de un derecho habiente se une a la posesión de la persona fallecida y en consecuencia puede plantear este sucesor la prescripción a raíz de la accesión de la posesión. Y otra manera es mediante la cesión de los derechos y acciones que le correspondían al titular, por ejemplo, del titular, no, al poseedor de un objeto, puede ceder los derechos y acciones sobre un terreno, por ejemplo, y eso no requiere de un juicio sucesorio, simplemente es una transferencia por instrumento privado, si quieren con firmas certificadas, pero exenta de trámite judicial. En ambos casos se produce la accesión. La accesión es la unión de dos o más posesiones, ¿sí? Entonces, una persona que poseyó per se por 5 años puede eventualmente tener 20 años para poder plantear prescripción adquisitiva, siempre y cuando una su posesión a posesiones anteriores que estén concatenadas entre sí. Ya sea eso a través de un procedimiento sucesorio o en forma particular. Eso es muy importante porque facilita enormemente el trámite de los juicios de prescripción adquisitiva. Después viene eso, ¿no? El juicio de prescripción adquisitiva. Y en pocas palabras lo que les voy a decir es que para poder plantear una usucapión, en el caso de la usucapión de inmuebles, por ejemplo, que es la que más realizamos, se necesita esencialmente de un plano de mensura para prescribir, que el plano de mensura es la delimitación en el espacio del objeto territorial. El objeto territorial, el objeto de un territorio es el inmueble, la parcela. Esa parcela tiene que ser mensurada, tiene que ser establecida mediante un profesional facultado especialmente para ello, que es el ingeniero agrimensor o agrimensor. Este profesional lo que realiza entonces es la delimitación del espacio que ocupaba una persona dentro de determinado territorio, ya sea en el todo o una parte de una parcela, y elabora lo que se llama plano de mensura para prescribir. Ese plano tiene que ser inscripto en el registro catastral correspondiente de cada jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una jurisdicción más, y a partir de allí tiene uno de los requisitos. Otro requisito es acreditar justamente esta posesión. ¿Cómo acredito la posesión? Y el tiempo de la posesión. Bueno, primero necesito verificar la existencia de actos posesorios. ¿Cómo acredito la existencia de actos posesorios? Bueno, por signos materiales, las construcciones que se realicen, las mejoras. Hay que leer el 1938 respecto de este tema. Si fuera un inmueble urbano, su cerramiento. Si fuera un inmueble rural, su cultura, es decir, la percepción de frutos, las cosechas. Facturas de construcción, comprobantes, fotografías, a través de testigos, ¿sí? Lo que pasa es que no puede basarse un juicio de prescripción en la prueba exclusivamente testimonial. Y también de facturas o comprobantes de pago de servicios o impuestos, ¿sí? Son elementos admisibles, especialmente esta última, que indican la existencia de actos posesorios y de antigüedad, en el caso de las boletas o facturas, de ambas cosas, porque allí en los sellos que estampan los organismos públicos, se dejan establecidas las fechas en las cuales se ha tomado posesión del objeto o en qué momento la persona realizó el pago. Entonces esa es una fecha para determinar un punto de arranque. Eso eventualmente serían los más importantes. También se puede probar por prueba informativa y demás, pero porque el juicio de prescripción adquisitiva es un proceso controvertido,
un procedimiento amplio. Si se basan en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sería un proceso ordinario. Si se basan en el código de algunas provincias, como la del Chaco, sería un proceso sumario, porque ya no existen más los procesos ordinarios, se han acotado todos los procesos en cuanto a sus plazos, pero sigue siendo un procedimiento controvertido, con plazos amplios para las pruebas, los debates y demás. Con lo cual, también existe una amplitud en materia de pruebas que pueden ser admitidas, pero esencialmente tiene que estar el plano de mensura para prescribir y las pruebas como, por ejemplo, facturas o comprobantes de pago de impuestos o algunos otros que acrediten no solo la existencia de actos posesorios, sino la data de los mismos. Bueno, esto ha sido todo lo que tiene que ver con la cuestión de la prescripción unidad 7. ¿Alguna duda? Bueno, muchísimas gracias entonces. Hasta la próxima.